Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Nicolás López, carrera Ingeniería en Informática, sede Santiago Sur. Vamos a hablar sobre los procesos analíticos LAP. Bueno, comenzando por las agregaciones, el proceso de precalcular el cálculo de datos a través de los niveles para disminuir los tiempos de respuesta en los procesos de búsqueda de información. Esto quiere decir que los datos, al estar precalculados, provocan una mejora en el tiempo de respuesta antes de que se planteen las consultas. Se deben considerar los factores de tiempo de almacenamiento y el espacio de almacenamiento para obtener buenos resultados mediante las consultas y también pudiendo requerir almacenamiento adicional. Las agregaciones, si calculáramos todas las agregaciones posibles, necesitaremos una gran cantidad de tiempo de procesamiento y espacio de almacenamiento. Si por el contrario no se precalculan las agregaciones, la cantidad de espacio de almacenamiento que se necesita se reduce al mínimo, pero el tiempo de respuesta obviamente aumenta. Por lo tanto, suele existir un equilibrio entre el espacio de almacenamiento, el porcentaje de posibles agregaciones que se precalculan y la performance requerida. En el gráfico vemos el punto de equilibrio entre espacio ocupado y porcentaje de agregación, donde el equilibrio se puede ver en el punto A. Un claro ejemplo es una bolsa de comercio donde se manejan grandes volúmenes de información y donde las bases de datos están constantemente siendo bombardeadas de preguntas y como consecuencia se generan respuestas extremadamente lentas. Dentro de las características tenemos que nos permiten mejorar tiempo de respuesta, requieren almacenamiento adicional, pueden provocar explosión de los requisitos de almacenamiento si no son controlados. Después tenemos los cubos virtuales, que es una estructura de datos que supera las limitaciones de las bases de datos relacionales y proporciona un análisis rápido de datos. Los cubos pueden mostrar y sumar grandes cantidades de datos, a la vez que proporcionan a los usuarios acceso mediante búsqueda a los puntos de datos. De este modo, los datos se pueden acumular, segmentar y reorganizar según sea necesario para procesar la variedad más amplia de preguntas pertinentes al área de un usuario de interés. Estos son vistas de cubos reales y pueden ser utilizados cuando el usuario desee ver la información conjunta de diferentes cubos y tener una visión parcial del cubo. Dentro de las características tenemos que utilizar menos memoria de los cubos físicos, se reduce la latencia de la renovación del cubo, pueden unir cibos para presentar datos consolidados y proporcionar cálculos más sofisticados, pueden añadir información volátil a un cubo también de consulta. Las particiones, una partición es una división o fraccionamiento de la información que conforma un cubo. Cada cubo contiene al menos una partición, pero puede estar compuesto por múltiples particiones. Su estructura se basa en una tabla o vista de origen de datos, o bien en una tabla o consulta con nombre de una vista del origen de datos. La ubicación donde se almacenan los datos de particiones se define mediante los enlaces de orígenes de datos. Se puede particionar un grupo de medida mediante un esquema de partición de tabla única o de varias tablas. En la última, cada partición de un grupo de medida se basa en una tabla independiente. Este tipo es adecuado cuando los datos están separados por varias tablas. Por el contrario, en un esquema de partición de tabla única, un grupo de medidas se basa en una sola tabla y cada partición se basa en una consulta del sistema de origen que filtra los datos de la partición. Como dato relevante, las particiones no son visibles para los usuarios del cubo. Sin embargo, los administradores pueden configurar, agregar o quitar particiones, lo que provoca que su uso aumente la carga de trabajo del administrador del modelo multidimensional. Por ende, cada partición se almacena en conjunto de archivos independientes. Si tenemos un cubo de tamaño moderado o grande, las particiones pueden mejorar el rendimiento de consulta y carga facilitando el almacenamiento del cubo. Además, tenemos los modos de almacenamiento, los que deben definir los parámetros según el tipo de consulta donde se encuentran, los cuales tenemos tres tipos: MOLAP, ROLAP y OLAP.
MOLAP se utiliza cuando hay una partición que es muy utilizada, con porcentaje de agregación alto y la frecuencia de procesamiento es alta. ROLAP, partición poco accedida, con un porcentaje de agregación nulo y frecuencia de procesamiento baja. Y OLAP, que es una partición mediante consulta donde hay tiempos intermedios con porcentaje de agregación baja y frecuencia de procesamiento ocasional. La creación de particiones mejora en el procesamiento y rendimiento de consultas en cubos OLAP, ya que se pueden procesar varias particiones en paralelo. Mientras se ejecuta una consulta también se captura, procesa y agregan datos de varias particiones. Solo se analizan las particiones con datos relevantes a una consulta, lo cual reduce la cantidad total de entrada y salida. El procesamiento de cubos en esta etapa se debe definir cuándo y con qué frecuencia procesar los cubos. Cuando se procesan dimensiones o cubos, se están actualizando los datos, las estructuras multidimensionales o ambas cosas. Esta definición debe considerar los siguientes factores: modo de almacenamiento que escogimos, los cuales pueden ser MOLAP, ROLAP o LAP, los cuales hablamos, mencionados anteriormente. Tamaño de la tabla de hecho, lo cual considera la cantidad de riesgo, los números de dimensiones del modelo y porcentaje de agregaciones. Para determinar la frecuencia con que procesaremos el cubo, debemos tener en cuenta lo analizado con el cliente, el nivel de detalle, día, mes, año, etc. Nos fijará obviamente la periodicidad de actualización de datos. El procesamiento ETL. Cuando los procesamientos analíticos en línea o lab del cubo, los cuales se han implementado y se han creado todas sus particiones, está listo para ser procesado de modo que sea visible. Procesar un cubo es el último paso de extracción, transformación y carga ETL. Estos pasos se producen de la siguiente forma. Como punto 1 tenemos extraer, donde se extraen los datos del sistema de origen. Punto 2, transformación, donde se aplican funciones para ajustar los datos a un esquema dimensional estándar. Punto 3, carga de datos, donde se cargan los datos en el datamart para darle un uso. Y después tenemos proceso como último y cuarto, donde se cargan los datos desde el datamart en el cubo o lab para la exploración. El procesamiento de los cubos o lab consta de dos tareas independientes: procesamiento de dimensiones y procesamiento de particiones. En el procesamiento de dimensiones, cada vez que se agrega una nueva dimensión a la base de datos, se debe ejecutar un proceso completo en la dimensión para que tenga un estado totalmente procesado. Sin embargo, una procesada a la dimensión no existe la garantía de que se procesará de nuevo cuando se necesite en otro cubo el cual tenga como destino la misma dimensión. Y después tenemos procesamiento de particiones, donde generalmente este proceso tarda más que el proceso de dimensiones, a diferencia del procesamiento, obviamente de dimensiones. El proceso de particiones no tiene efectos secundarios en otros objetos. Con esto concluye mi video. Muy buenas tardes.